En Recap Blue, ¿cómo entender? 9 de la noche, 1 minuto. ¿Cómo entender la propuesta del gobierno, ese borrador de proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Esto se lo hemos oído al presidente Gustavo Petro Lucas varias veces, sí. Incluso algunas cuando sus reformas en el Congreso han estado en cuidados intensivos. Sí, la primera vez, Silvia, que tal vez ya lo planteó de frente, sí, estando en la presidencia y demás. Me acuerdo mucho un 15 de marzo de 2024 en Cali. No sé si usted se acuerda, fue la primera vez que dijo que el país debería estar buscando ir hacia una constituyente. Fue la primera vez, eso, hoy estamos a 23 de octubre, hace casi 2 años, 1 año y medio por lo menos. Pues es una idea que ha venido rondando, que la sacan y de pronto la vuelven a guardar. ¿Y sabe cuál otra? ¿Cuál? ¿Se acuerda de Álvaro Leiva? Sí. Con el famoso artículo dentro del proceso de paz que se firmó con las FARC en el año 2016 y que se habló que aquí se iba a convocar un acuerdo nacional y que por aquí podría abrirse la puerta. De hecho, el presidente Gustavo Petro en teoría iba a ir a plantearlo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Finalmente esto no pasó, pero durante varias semanas el ex canciller Leiva, que ya no estaba en ese momento en la Cancillería, planteó también ese escenario. Acuérdese también cuando estaba en problemas la reforma, la de trabajo o la pensional. La laboral. La laboral, que anunciaron un decretazo, pero también en medio del decretazo otra vez volvieron a saltar, a poner sobre la mesa la constituyente y así sucesivamente. Que terminó en consulta popular. Que terminó en consulta popular, exactamente. Pero así sucesivamente han venido soltando la idea y luego la guardan y luego otra vez la sueltan. En todo caso, don Sergio Barbosa, ¿cómo entender esto que está pretendiendo el gobierno del presidente Gustavo Petro? Entre otras cosas porque ya Andrés Carmona nos va a contar si los tiempos y la gasolina le alcanzan o no al gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora, antes de ir con Sergio, yo creo que sí hay una cosa diferente en este escenario de hoy. Y es que sí se había planteado en el debate, se había hablado sobre el tema, pero hoy tenemos ya un articulado que es presentado como borrador por el ministro de Justicia, que hoy está en ejercicio. Hay una diferencia, ya lo dirán los expertos, si esto sí alcanza el tiempo, si esto es una estrategia de campaña y muchas otras cosas, pero versus ese marzo de 2024 cuando el presidente dice en Cali hay que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, cuando Álvaro Leiva dice aquí en este artículo podría abrirse un acuerdo nacional que se convoque a todos los sectores, pues hoy tenemos, Silvia, ya un articulado. Sí, señor, ya esto digamos que empieza a avanzar. Lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, ahora su ministro de Justicia, y ayer les contábamos cómo Iván Cepeda había cambiado de pensamiento sobre la Asamblea Nacional Constituyente. La posibilidad de cambiar la Constitución de 1991 es una Constitución que tiene 34 años, en realidad no tiene mucho. ¿Qué puede hacerse para modificar la Constitución? Pues los actos legislativos. 8 debates, es decir, 2 vueltas de 4 debates, pasa 2 veces en periodos seguidos, en legislaturas seguidas, y así se puede modificar la Constitución. ¿Para qué una Asamblea Nacional Constituyente si existe esa y otras figuras, digamos, como las que tienen que ver con la consulta popular, los plebiscitos? 9 de la noche, 5 minutos. Sergio, ¿cómo entender todo esto y qué es lo que trae el proyecto del ministro Montealegre? Silvia y Lucas, buenas noches. Pues miren, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el borrador de proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Todo esto para cambiar la Constitución de 1991. El anuncio lo hizo desde China el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y uno de los argumentos es que existe un bloqueo institucional refiriéndose a las distintas reformas sociales que ha promovido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que allí explican es que serían 71 delegados, que sesionaría por 3 meses y podría modificar toda la Constitución del 91 y además le daría facultades extraordinarias al presidente de la República por un tiempo de 6 meses para expedir decretos con fuerza de ley, todo esto para precisar los requisitos para ser delegatario, y además propone que no sea revocado el Congreso de la República. De acuerdo con el ministro Montealegre, este anuncio se produce en un contexto de urgencia para reformar el país. Escuchemos qué fue lo que dijo concretamente desde Shanghái Eduardo Montealegre. Para construir la nueva Constitución del cambio social, derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso,
vencer la toma del país por sectores que quieren devolver la rueda imparable de la historia e instalar la gobernanza paramilitar del pasado es el mayor desafío que tiene Colombia en el siglo XXI. Como ministro de Justicia y del Derecho del gobierno de Gustavo Petro, le entrego hoy al pueblo de Colombia un proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno busca con la idea de una constituyente ser el espacio idóneo para impulsar la totalidad del programa social que, según el ministro de Justicia, ha sido obstaculizado por quienes no han permitido el desarrollo del primer gobierno de izquierda en la historia del país. Entre los 11 artículos de este borrador de proyecto legislativo se incluyen las preguntas y el tiempo de vigencia de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Lucas. 9-7, Sergio, gracias. Y por supuesto, esta convocatoria o esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente en plena época electoral cayó como un terremoto político en el país. Partidos, congresistas y hasta precandidatos presidenciales ven con recelo esta propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, los tiempos y el ambiente político no parecen dejarle un muy buen ambiente a esta iniciativa. Andrés Carmona. Finalmente, tras tantos ires y venires, el gobierno puso de frente su propuesta de convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Se trata del borrador de un proyecto de ley presentado en la mañana de este jueves por parte del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, desde Shanghái, China. Pero la realidad es que la iniciativa, que buscaría reunir 71 delegados constituyentes durante 3 meses con el propósito de modificar toda la Constitución de 1991 y que incluye facultades extraordinarias al presidente de la República para establecer mediante ley los criterios de elección de los delegados a la constituyente, enfrenta varios retos. Uno de ellos es lograr el respaldo político y el consenso para la convocatoria. Y la realidad es que, aunque el gobierno argumenta como uno de los motivos para lanzar la idea de la constituyente el bloqueo en el Congreso a sus reformas políticas y sociales, lo cierto es que ese bloqueo ha sido el resultado de 3 años de tensiones, agresiones por parte del Ejecutivo y de dinamitar la coalición de gobierno. La idea cayó bastante mal en la mayoría de sectores políticos, salvo el pacto histórico. La presidenta del Partido Conservador, Nadia Ablel. En estos momentos, cuando el país más necesita serenidad, confianza y dirección, no nos podemos embarcar en una aventura política que lo único que busca es distraer al país de los verdaderos problemas. El precandidato al Senado por Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo. El proyecto de ley del ministro de Justicia y de Gustavo Petro para una asamblea constituyente es de lo menos serio que se les haya presentado a los colombianos. Un gran irrespeto. La precandidata presidencial y senadora Paloma Valencia. Desde ahora invitamos a todas las fuerzas activas de la nación a impedir el aspirante a tirano que se ha convertido Gustavo Petro, y en el Congreso promoveremos una moción de censura para sacar al nefasto Montealegre. Como el gobierno quiere pasar esta ley de convocatoria de la constituyente mediante iniciativa popular, es decir, por firmas, el camino se hace largo y culebrero. Inicialmente se deben recoger más de 2 millones de firmas, el 5% del censo electoral. El gobierno tiene como meta recoger 5 millones. Al llegar al Congreso, la ley debe ser aprobada con mayorías absolutas, es decir, 53 senadores y 94 representantes a la Cámara. Y de ser aprobada la ley, esta debe ir a control de la Corte Constitucional y posteriormente a una consulta popular donde el sí debe superar la tercera parte del censo, es decir, unos 13.700.000 votos afirmativos. Todo ese trasegar podría durar cerca de 2 años y medio, con lo que seguramente este proceso quedará en manos del siguiente gobierno, por lo que los críticos dicen que esto es más una cortina de humo o una herramienta de propaganda política para una campaña del presidente Petro y el petrismo como principal bandera para el 2026 o incluso más allá. Recap Blue.